A sus 58 años, Marisela se sienta frente a la cámara. Su mirada es intensa, como si cada palabra que va a pronunciar pudiera desatar un torrente de emociones. Durante décadas, ha sido conocida como la Dama de Hierro, una figura imponente en el mundo del espectáculo. Pero hoy, su rostro revela una vulnerabilidad que pocos han visto. Mientras el silencio se hace pesado, ella comienza a hablar. Nunca pensé que llegaría este momento, dice, su voz temblando. La verdad que guarda es un secreto oscuro, un romance trágico con Marco Antonio Solís que nunca llegó al altar. La historia que todos creen conocer es solo la punta del iceberg. Marisela recuerda aquellos días de pasión desenfrenada, las risas, las miradas furtivas, los susurros en la oscuridad. Pero también hay sombras. La presión de la fama, las expectativas de la sociedad y un amor que se convirtió en una carga. ¿Qué precio pagó por su éxito? ¿Y qué sacrificios hizo por un amor que nunca pudo ser? La cámara se acerca a su rostro, capturando cada lágrima que amenaza con caer. ¿Qué harías si tu amor verdadero te dejara en la cuerda floja entre el deber y el deseo? Pregunta, dejando a la audiencia en un estado de reflexión profunda. La tensión se siente en el aire. Marisela se detiene, su mirada se pierde en el vacío. ¿Es posible que el amor verdadero no sea suficiente? ¿Qué secretos oscuros esconde la Dama de Hierro que podrían cambiarlo todo? La pregunta queda flotando como un eco en la mente de quienes la escuchan. ¿Estamos listos para enfrentar la verdad? Desde sus inicios en la música a los 14 años, Marisela brilló como una estrella. Su voz, un regalo que tocaba el alma, la llevó a la cima. Pero detrás de esa imagen de éxito, había una historia de amor que la transformó. Su relación con Marco Antonio Solís fue un torbellino de emociones, un viaje que la llevó a cuestionar su propia identidad. Marisela siempre había sido fuerte. La música era su refugio, su manera de expresar lo que sentía. Pero con Marco, todo cambió. Él era su compañero, su confidente, pero también su mayor desafío. La pasión entre ellos era innegable, pero había sombras que acechaban su felicidad. ¿Era suficiente el amor para sostenerlos en medio de la tormenta? Cada vez que subía al escenario, sentía la presión, la expectativa del público, la necesidad de ser perfecta. Pero en su corazón había un eco de inseguridad. ¿Podía ser realmente feliz mientras su vida personal se desmoronaba? La música la salvaba, pero también la recordaba lo que estaba en juego. Las noches eran las más difíciles. Después de un concierto, cuando las luces se apagaban y el silencio llenaba el aire, Marisela se encontraba sola con sus pensamientos. Recordaba las promesas que se hicieron. Siempre estaré a tu lado, le había dicho Marco. Pero las promesas se desvanecían en la realidad. La presión de la fama, las giras interminables y las expectativas de los demás comenzaron a desgastarlos. Un día, mientras caminaba por la playa, Marisela se detuvo. El sonido de las olas la envolvía, pero su mente estaba en caos. Miró al horizonte y se preguntó, ¿qué es lo que realmente quiero? La pregunta la atormentaba. ¿Era el amor suficiente para superar las dificultades? ¿O este estaba sacrificando su felicidad por mantener una imagen perfecta? La relación con Marco era intensa. Cada risa compartida, cada lágrima derramada, construía un vínculo profundo. Pero también había momentos de dolor. Las discusiones eran frecuentes. Las diferencias en sus carreras, las inseguridades y la presión de ser figuras públicas comenzaron a crear una brecha. Marisela se sentía atrapada entre su amor por Marco y su deseo de ser libre. Una noche, después de una pelea, Marisela se sentó en su habitación. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Se miró en el espejo y vio a una mujer desgastada. ¿Quién soy sin él?, se preguntó. Esa pregunta la perseguía. Había construido su vida en torno a su amor. Pero ¿qué pasaría si ese amor se desvanecía? La música seguía siendo su salvación. Componía canciones que hablaban de su dolor, de su lucha interna. Cada letra era un grito de auxilio, una búsqueda de respuestas. Pero, a medida que las canciones se volvían más profundas, su relación con Marco se tornaba más frágil. La conexión que una vez los unió comenzó a desmoronarse. Marisela se encontraba en un cruce de caminos. Por un lado, estaba el amor que sentía por Marco, un amor que la había inspirado a ser quien era. Por otro, estaba su necesidad de encontrar su propia voz, de no perderse en la sombra de alguien más. La lucha era desgarradora. ¿Podía amar a alguien y al mismo tiempo ser fiel a sí misma? Un día, mientras ensayaba una nueva canción, sintió una revelación. La música no solo era su escape, sino también su verdad. Decidió que debía ser honesta consigo misma.
Si quería seguir adelante, necesitaba enfrentar sus miedos. La idea de perder a Marco la aterraba, pero la idea de perderse a sí misma era aún más aterradora. Marisela se dio cuenta de que el amor no debería ser una prisión, debía ser un refugio. Con esa claridad, decidió hablar con Marco. Sabía que la conversación sería difícil, pero era necesaria. La verdad siempre duele, pero también sana. En su corazón, sabía que debía elegir entre el amor y su propia identidad. La noche de la conversación llegó. Marisela se sentó frente a Marco, su corazón latía con fuerza. Las palabras estaban en su mente, pero el miedo la paralizaba. ¿Cómo podría expresar todo lo que sentía? Pero en ese momento comprendió que la vulnerabilidad era su mayor fortaleza. Con cada palabra, se liberaba de las cadenas que la ataban. La tensión en el aire era palpable. Ambos sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar. La pregunta seguía resonando. ¿Qué es lo que realmente quiero? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. La música, el amor y la libertad podían coexistir, pero solo si se permitían ser auténticos. La chispa de su romance se encendió en los años 80.000, en un mundo donde la música y la fama brillaban con intensidad. Ella, una joven cantante con una voz que podía romper corazones. Él, un compositor talentoso atrapado en la sombra de su propio éxito. Se encontraron en una fiesta, rodeados de luces y risas. Sus miradas se cruzaron y en ese instante todo cambió. El amor floreció rápidamente. Compartieron sueños, risas y secretos. Pero la fama, como un monstruo insaciable, comenzó a devorar lo que habían construido. Las giras interminables, las entrevistas, los paparazzi. Cada momento de felicidad se convertía en un recuerdo fugaz, eclipsado por la presión de ser siempre perfectos. Ella se sentía atrapada. Las luces del escenario la cegaban, pero su corazón anhelaba la simplicidad de un amor verdadero. ¿Era posible amar en un mundo donde cada paso era observado? La pregunta la atormentaba. Él, por su parte, luchaba con su propia batalla interna. La necesidad de componer, de ser reconocido, lo alejaba de ella. La música era su refugio, pero también su prisión. Una noche, después de un concierto, se encontraron en su lugar secreto, un viejo mirador en la cima de una colina. La luna iluminaba sus rostros cansados. Ella, con lágrimas en los ojos, le preguntó, ¿qué somos realmente? ¿Amantes o solo un producto de la industria? Él no supo qué responder. La verdad era dolorosa. Se amaban, pero la fama los había transformado en algo que ni ellos mismos reconocían. Los días pasaron, y la tensión creció. Las decisiones que tomaron comenzaron a pesar en sus corazones. Ella decidió alejarse de la música, buscando una vida más tranquila. Él, en cambio, se sumergió en su trabajo, convencido de que el éxito lo salvaría. La distancia se hizo palpable. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, los mensajes más fríos. Una tarde, mientras él componía en su estudio, recibió una noticia devastadora. Ella había decidido mudarse a otra ciudad, lejos de todo lo que conocían. El corazón de él se rompió en 1000 pedazos. ¿Cómo había llegado a este punto? La fama había ganado, y su amor, una vez vibrante, se desvanecía como el eco de una canción olvidada. Se encontraron una última vez, en el mismo mirador. La atmósfera estaba cargada de emociones no expresadas. Ella miró hacia el horizonte, buscando respuestas en el cielo estrellado. ¿Qué hicimos mal?, preguntó, su voz temblando. Él sintió el peso de la culpa. No lo sé, tal vez nos perdimos en el camino. La verdad era que ambos habían tomado decisiones que los separaron, pero el amor seguía ahí, latente, como una llama que se niega a apagarse. La despedida fue silenciosa, un abrazo que duró una eternidad, pero que no pudo borrar el dolor. Se separaron, cada uno llevando consigo un trozo del otro. La fama continuó su curso, pero ellos quedaron atrapados en un ciclo de recuerdos y arrepentimientos. La pregunta que los atormentaba seguía resonando, ¿podríamos haberlo hecho diferente? Los años pasaron, y ambos encontraron nuevos caminos. Ella, en una vida alejada del espectáculo, descubriendo la paz en la simplicidad. Él, en el mundo de la música, pero con un vacío que nunca pudo llenar. Las canciones que escribía estaban impregnadas de nostalgia, de un amor que había sido y que nunca volvería. En el fondo, sabían que la fama había sido un enemigo silencioso, un ladrón que robó su felicidad, pero también entendieron que el amor, aunque herido, nunca desapareció por completo. La chispa que una vez encendió su romance seguía viva, aunque distante. La vida les había enseñado que a veces el verdadero amor no es suficiente para vencer las sombras de la fama y las decisiones personales. Así, en un mundo donde todo brillaba, ellos aprendieron a vivir con su dolor. La historia de su amor se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que incluso en la cima, el corazón puede romperse.
La fama puede ser un sueño, pero el amor verdadero es un viaje que a menudo termina en un desenlace inesperado. Marisela miraba por la ventana de su oficina. El horizonte se extendía ante ella como un mar de oportunidades. Había trabajado incansablemente para llegar hasta aquí. Cada sacrificio, cada desvelo, había valido la pena, pero, a medida que su carrera despegaba, su relación con Marco se desmoronaba. La ambición la consumía, y la lealtad se convertía en un eco distante. Recordaba los días en que todo era más simple. Marco siempre había sido su apoyo, su refugio, pero ahora, cada vez que él entraba en la habitación, sentía una presión en el pecho. ¿Era su éxito el precio de su amor? La pregunta la atormentaba. La ambición la empujaba hacia adelante, pero el amor la anclaba al pasado. Una tarde, mientras revisaba un informe crucial, su teléfono vibró. Era un mensaje de Marco. ¿Podemos hablar? La ansiedad la invadió. Sabía que esa conversación podría cambiarlo todo. Se levantó, sintiendo el peso de su decisión. ¿Debería priorizar su carrera o su relación? La balanza se inclinaba hacia el éxito, pero el remordimiento la seguía como una sombra. Al llegar a casa, el ambiente era tenso. Marco la esperaba, su expresión era un reflejo de la preocupación. «Te he estado sintiendo distante», dijo, su voz temblaba. Marisela sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía explicarle que su ambición la había atrapado en una red de dudas? «No es eso», respondió, pero las palabras se sentían vacías. La conversación se tornó en un tira y afloja emocional. Marco hablaba de sus sueños, de cómo siempre habían sido un equipo. Marisela, por otro lado, se sentía atrapada entre dos mundos. La presión de su trabajo la empujaba a ser más, a alcanzar más. Pero, ¿a qué costo? La imagen de Marco, decepcionado, la perseguía. ¿Era realmente feliz si él no lo era? Mientras la noche avanzaba, el silencio se volvió ensordecedor. Marisela miró a Marco, su rostro iluminado por la luz tenue de la lámpara. En sus ojos había amor, pero también una profunda tristeza. «¿Qué quieres de mí?», preguntó él, su voz quebrada. Esa pregunta resonó en su mente. ¿Qué quería realmente? ¿El éxito o el amor? La respuesta parecía esquiva, como un sueño que se desvanecía al despertar. Marisela se sintió atrapada en un laberinto emocional. Cada decisión que tomaba la alejaba más de Marco. La ambición la había transformado, pero a un precio. La idea de perderlo la aterraba. Sin embargo, la posibilidad de renunciar a su carrera la llenaba de pánico. ¿Podía ser feliz sin alcanzar sus metas? La lucha interna la desgastaba. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, se miró en el espejo. La mujer que veía reflejada era una extraña. Había dejado de lado sus sueños por el amor, pero ahora el amor parecía desvanecerse por su ambición. La pregunta la atormentaba. ¿Podía tener ambos? La respuesta parecía un espejismo, siempre fuera de su alcance. Los días pasaron, y la tensión entre ellos creció. Marisela se sumergió en su trabajo, buscando consuelo en las tareas diarias. Pero cada logro era un recordatorio de lo que estaba perdiendo. Las celebraciones en la oficina se sentían vacías. La risa de sus compañeros resonaba, pero en su corazón había un eco de soledad. Una tarde, recibió una oferta que podría catapultar su carrera. Era el sueño que había perseguido durante años. Pero al mismo tiempo, sabía que aceptarla significaría más tiempo lejos de Marco. La decisión la consumía. ¿Era egoísta por quererlo todo? La lucha entre su ambición y su amor se intensificaba. Marisela se sentó en su escritorio, el contrato frente a ella. Su mano temblaba al firmar. En ese momento, sintió que traicionaba a Marco. La culpa la invadió. ¿Era realmente el éxito lo que deseaba, o era solo una forma de llenar el vacío que dejaba su relación? La respuesta era un laberinto sin salida. Finalmente decidió hablar con Marco. Necesitaba aclarar sus sentimientos. La conversación fue intensa, llena de lágrimas y verdades no dichas. Marco la miró con tristeza, y en sus ojos vio el reflejo de su propia lucha. «No sé si puedo seguir así», dijo él, y esas palabras la atravesaron como un puñal. Marisela se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. La ambición y el amor eran dos caminos que parecían irreconciliables. La decisión que tomaría definiría no solo su futuro, sino también el de Marco. ¿Podría encontrar un equilibrio? La respuesta seguía siendo un misterio, pero sabía que debía enfrentarlo. La lucha apenas comenzaba. Marisela se sentó en la orilla del lago. El agua reflejaba el cielo gris. Las nubes pesadas parecían presagiar una tormenta. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Había llegado el momento de enfrentar su verdad, la verdad que había guardado durante años. Marco Antonio siempre había sido su amor. Desde la primera vez que lo vio, supo que había algo especial en él. Su risa, su forma de mirar,
Todo en él la atraía, pero había un abismo entre ellos, un abismo que ella misma había creado. ¿Por qué nunca se casó con él? Esa pregunta la perseguía como un eco en su mente. Mientras miraba el agua, recordó los momentos felices, las risas compartidas, las promesas susurradas bajo las estrellas. Pero también recordó las noches de insomnio, las lágrimas que caían silenciosas, la presión de las expectativas, el peso de las decisiones. ¿Era el amor suficiente? ¿Podía el amor superar el miedo? Marisela había crecido en un hogar donde el matrimonio era sagrado. Su madre siempre decía: el amor verdadero lleva a la unión. Pero Marisela no estaba segura. ¿Era el amor verdadero lo que sentía por Marco Antonio? ¿O este era solo una ilusión, un deseo de escapar de su realidad? La duda la consumía. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas. Marisela cerró los ojos, tratando de encontrar claridad. Recordó la conversación que tuvo con su madre antes de morir. No te cases por obligación, hija. El amor debe ser libre. Esas palabras resonaban en su mente. ¿Era posible amar y ser libre al mismo tiempo? La presión social era abrumadora. Todos esperaban que se casara. Sus amigos, su familia, incluso Marco Antonio. Pero ella sentía que dar ese paso significaría renunciar a su esencia. La idea de ser una esposa, de cumplir con un rol, la aterraba. ¿Qué pasaría con sus sueños? Con su independencia, Marisela se sintió atrapada en un laberinto emocional. Por un lado, estaba el amor que sentía por Marco Antonio. Por otro, el miedo a perderse a sí misma. La lucha interna era feroz. ¿Cómo podía elegir entre el amor y su identidad? La pregunta la atormentaba. El cielo comenzó a oscurecerse, y las primeras gotas de lluvia cayeron. Marisela sintió el frío en su piel, pero no se movió. Necesitaba enfrentar sus demonios. La imagen de Marco Antonio apareció en su mente, su sonrisa, su ternura. Pero también recordó su mirada de decepción cuando le dijo que no podía casarse. Esa mirada la atravesó como un cuchillo. ¿Qué he hecho?, se preguntó. Había elegido la soledad, pero a un alto precio. La culpa la invadió. ¿Era egoísta por querer ser libre, o este era valiente por seguir su corazón? La tormenta se desató, y las gotas de lluvia se convirtieron en un torrente. Marisela sintió que el agua lavaba su dolor, pero también sus dudas. La verdad era que nunca se había sentido lista. No era solo el miedo al compromiso, sino el miedo a perderse a sí misma en el proceso. La idea de ser parte de alguien más la aterraba. ¿Cómo podría ser la esposa que todos esperaban si no podía ser fiel a su propia esencia? Mientras la lluvia caía, Marisela comprendió que su amor por Marco Antonio era real. Pero también era complejo. No era solo un cuento de hadas. Era una historia llena de matices, de decisiones difíciles. La vida no era blanco y negro. Había sombras y luces, y ella estaba atrapada en esa ambigüedad. La tormenta comenzó a amainar, y Marisela sintió una extraña paz. Había tomado una decisión. No se casaría con Marco Antonio, no porque no lo amara, sino porque necesitaba encontrar su propio camino. La libertad era su prioridad. Pero eso no significaba que el amor se desvanecería. El amor verdadero podía existir sin ataduras. Con el corazón más ligero, se levantó y miró al horizonte. La lluvia había limpiado el aire y el sol comenzaba a asomarse entre las nubes. Marisela sabía que el camino no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo. La vida era un viaje, y ella estaba decidida a recorrerlo sin perderse a sí misma. Marisela se encontraba en el escenario. Las luces brillaban intensamente sobre ella. El público aplaudía, pero su mente estaba lejos. A pesar de su éxito, un vacío la consumía. La música sonaba pero no podía escucharla. Su corazón latía con fuerza, pero no por la emoción del momento. Era el eco de un amor perdido. Recordaba aquellos días, las risas compartidas, las promesas susurradas en la oscuridad. Todo parecía perfecto, pero la vida, con su cruel ironía, se encargó de desvanecerlo. ¿Cómo podía seguir adelante cuando su pasado la perseguía como una sombra? La pregunta la atormentaba. ¿Realmente se puede sanar del amor que nunca fue? Mientras caminaba por el escenario, su mente viajaba a un rincón oscuro de su memoria. La última vez que lo vio, su mirada, llena de esperanza, se convirtió en un recuerdo doloroso. Él le había prometido que siempre estaría a su lado, pero las promesas se rompen, y las ilusiones se desvanecen. Marisela se sentía atrapada en un laberinto de emociones. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad que temía enfrentar. El público la vitoreaba,
pero ella no podía sentir su energía. En su interior, una batalla se libraba, la lucha entre el deseo de seguir adelante y el anhelo de lo que había perdido. ¿Era posible encontrar la paz cuando el amor se había convertido en un fantasma? La respuesta parecía esquiva, como un susurro en el viento. Mientras la música se intensificaba, Marisela cerró los ojos. Imaginó su vida sin él. Un futuro lleno de posibilidades, pero también de soledad. La idea de dejarlo ir la aterraba. ¿Cómo se puede olvidar a alguien que ha dejado una marca indeleble en el alma? La cicatriz de su amor era profunda, y cada intento de sanarla solo parecía agravar el dolor. El escenario se iluminó con un destello brillante, y Marisela sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. En ese instante, se dio cuenta de que su éxito no llenaría el vacío que él había dejado. Las luces, los aplausos, todo eso era efímero. La verdadera batalla estaba en su corazón. La lucha por encontrar la fuerza para dejar ir. Un recuerdo la golpeó con fuerza. La última conversación que tuvieron. Las palabras que nunca debieron ser dichas. La ira, el dolor, la tristeza. Todo se mezclaba en un torbellino de emociones. ¿Por qué no pudo luchar por él? ¿Por qué dejó que el miedo la dominara? La culpa la consumía, y cada día se preguntaba si había tomado la decisión correcta. El público seguía aplaudiendo, pero Marisela estaba atrapada en su tormento. La música se convirtió en un murmullo distante. Su mente se centró en la pregunta que la atormentaba: ¿se puede realmente sanar del amor que nunca fue? La respuesta parecía un laberinto sin salida. Cada intento de avanzar la llevaba de regreso al mismo lugar. Las luces del escenario comenzaron a desvanecerse, y Marisela sintió que el tiempo se detenía. En ese momento comprendió que la sanación no era un destino, sino un viaje. Un viaje lleno de altibajos, de momentos de claridad y de confusión. La vida no siempre es justa, y el amor a veces duele más de lo que sana. Con cada latido de su corazón, Marisela decidió enfrentar su dolor. No podía seguir huyendo. Tenía que aceptar que el amor que había perdido era parte de su historia. Las cicatrices no desaparecerían, pero podrían convertirse en un símbolo de su fortaleza. La lucha interna continuaba, pero ahora había un destello de esperanza. El público, ajeno a su tormento, seguía vitoreando. Marisela respiró hondo y abrió los ojos. La música volvió a cobrar vida, y con ella, una nueva determinación. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir cómo vivir el presente. La pregunta seguía ahí, pero ya no la asustaba. Era un recordatorio de que, aunque el amor duele, también enseña. Mientras la música alcanzaba su clímax, Marisela sonrió. No era una sonrisa de felicidad, sino de aceptación. Aceptación de su dolor, de su pasado. La lucha no había terminado, pero estaba lista para enfrentarla. Con cada nota, se liberaba un poco más. El amor que nunca fue, no la definiría. Ella era más que sus cicatrices. Era una guerrera en busca de su propia sanación. Marisela siempre había creído en el amor. Desde pequeña, soñaba con un príncipe que la salvaría de la soledad. Pero la vida le enseñó que el amor no siempre es un cuento de hadas. A medida que crecía, las promesas de felicidad se desvanecían, dejando solo un eco de dolor. Un día, conoció a Javier. Él era todo lo que había deseado: carismático, divertido y lleno de vida. Marisela se entregó a él sin reservas, pero con el tiempo, la relación se tornó oscura. Javier, atrapado en sus propios demonios, comenzó a mostrar un lado que Marisela nunca había visto. La risa se convirtió en gritos, y el amor en miedo. Marisela se encontraba atrapada en un ciclo de amor y dolor. Cada vez que Javier se disculpaba, su corazón se llenaba de esperanza. Pero esa esperanza se desvanecía rápidamente, dejando solo cicatrices. ¿Era el amor suficiente para soportar el sufrimiento? Esa pregunta la atormentaba cada día. Una noche, después de una discusión particularmente intensa, Marisela salió a caminar. Las calles estaban vacías, y el silencio era ensordecedor. Se sentó en un banco del parque, sintiendo el frío de la noche calar en sus huesos. Miró las estrellas buscando respuestas. ¿Por qué el amor duele tanto? ¿Por qué se aferra a algo que la lastima? Mientras contemplaba el cielo, recordó su infancia. Recordó las historias que le contaban sobre el amor verdadero. Pero esas historias no hablaban del dolor, no mencionaban las lágrimas ni las noches sin dormir. Marisela se sintió traicionada por esos cuentos. ¿Por qué nadie le había advertido sobre el precio del amor? El conflicto interno crecía. Por un lado, estaba el amor que sentía por Javier. Un amor que la había hecho sentir viva, que la había llenado de sueños. Pero por otro lado, estaba el dolor que la consumía, la lucha entre el deseo de aferrarse a lo que conocía y la necesidad de liberarse de lo que la destruía.
¿Era posible amar a alguien y al mismo tiempo desear su ausencia? Marisela se levantó del banco, decidida a enfrentar su realidad. Regresó a casa, donde Javier la esperaba. Su mirada era intensa, pero Marisela ya no podía ignorar el miedo que sentía. Se dio cuenta de que el amor no debería ser una batalla constante, no debería doler tanto. Esa noche, mientras Javier dormía, Marisela se sentó en la sala, rodeada de recuerdos. Miró las fotos de momentos felices, pero también vio las sombras que se cernían sobre ellos. Se preguntó si alguna vez podría encontrar la paz. ¿Era posible amar a alguien que la lastimaba, o el verdadero amor significaba dejarlo ir? Las horas pasaron y la decisión se volvió más clara. Marisela sabía que debía elegir entre el amor y su bienestar, pero la idea de perder a Javier la aterraba. ¿Cómo podría vivir sin él? La angustia la invadió. Se sentía atrapada en una prisión de emociones. Finalmente, el amanecer llegó. La luz del sol iluminó la habitación, y con ella, la claridad. Marisela comprendió que el amor no debería ser un sacrificio, no debería ser una fuente de dolor constante. Se miró en el espejo y vio a una mujer fuerte, aunque herida. Esa mujer merecía más. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que era hora de hablar. Se acercó a Javier, quien aún dormía. Su rostro, aunque sereno, estaba marcado por las sombras de su comportamiento. Marisela sintió una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener cambiaría sus vidas para siempre. Mientras se preparaba para hablar, una pregunta resonaba en su mente. ¿Podría encontrar el valor para dejarlo ir? ¿Podría liberarse del amor que la había lastimado? La respuesta no era sencilla, pero Marisela estaba lista para enfrentar la verdad. El amor y el dolor a menudo van de la mano, pero ella estaba decidida a romper ese ciclo. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que el peso de su sufrimiento comenzaba a levantarse. Marisela sabía que el camino hacia la sanación sería largo, pero estaba dispuesta a recorrerlo. El amor no debería doler, y por primera vez, se sintió libre.